Hola a todos, bienvenidos a este, en principio, último vídeo tutorial de Python en el que vamos a hablar de dos cosas, de comentarios y de funciones. Las funciones son algo que nos van a permitir modular nuestro código, es decir, yo voy a poder crear una función con un conjunto de instrucciones y luego a esa función, si yo le pongo un nombre, voy a poder hacer referencia a ella desde cualquier parte de mi programa. Incluso puedo llamarla varias veces. De esa manera me voy a ahorrar el hecho de tener que escribir esas instrucciones que están dentro de esa función pues tantas veces como me hagan falta. Además, esto también me permite trabajar en grupo, porque yo puedo decirle a una persona que desarrolle una función que haga una determinada tarea y luego yo esa función la puedo incorporar en mi programa y utilizarla para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, vamos a ver cómo hacer una función. Para empezar, tenemos que utilizar la palabra def, ¿vale? Def lo que hace es decirle a Python que vamos a definir una función. Entonces, a continuación ponemos el nombre de la función. Y entre paréntesis, que además los paréntesis son obligatorios, siempre hay que ponerlos, tenemos que indicar la lista de parámetros que va a recibir la función. Los parámetros son los datos que esa función necesita para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, siempre tenemos que poner los paréntesis. Siempre. Aunque no vayamos a pasar ningún parámetro, la función siempre tiene que tener paréntesis. En este caso, por ejemplo, esta función es una función que no recibe ningún parámetro porque yo aquí no he puesto nada. Y vamos a poner dos puntos. Si yo quisiera que esa función recibiera dos valores, pues yo podría poner valor 1, valor 2 y pondría pues en forma de variables las funciones, perdón, los valores, la cantidad de valores que va a recibir esa función. Y luego aquí, indexado como siempre, vendrían las instrucciones que, pues que yo quiera incluir dentro de esa función. Opcionalmente, la función puede devolver un valor. Imaginemos que mi función lo que hace es calcular la raíz cuadrada de un número. Pues yo le pondría un valor de entrada, un parámetro que sería el número del cual quiero calcular la raíz cuadrada. Y aquí, una vez que se calcula esa raíz, lo que hago es devolver el resultado con la palabra return. Lo que hace eso es devolver al sitio donde yo he llamado a la función el valor que se supone que calcula esa función. Como digo, esto es opcional porque yo puedo hacer una función que no devuelva nada, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner aquí función que saluda. ¿Vale? Esto que estoy poniendo aquí se llama comentario, ¿vale? Un comentario lo pongo poniendo al principio de la línea una almohadilla. De esa forma, lo que consigo es que Python ignore esa línea a partir de donde está la almohadilla y de esa manera yo puedo escribir cosas dentro del código para hacer aclaraciones. Una cosa que es muy útil es poner un pequeño comentario antes de lo que es el nombre de la función para decir qué hace esa función. De esa forma, si yo dentro de 2 meses cojo un programa y quiero saber qué es lo que hace, pues no me hace falta estar viendo línea por línea a ver qué es lo que hacen las instrucciones de ese programa, sino que yo simplemente cojo y veo que aquí en el comentario me pone función que calcula tal cosa. Pues yo ya sé lo que hace esa función sin necesidad de tener que estar analizando ese código. Entonces, voy a hacer una función que salude. Pues le voy a llamar saluda. Y básicamente esta función lo que hace es decir
hola. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es un programa que utilice esa función. Entonces voy a poner aquí programa principal. Y a partir de ahí irían las instrucciones del programa principal. Entonces simplemente este programa va a llamar a la función saluda. Y si yo esto lo ejecuto, como sabéis, como siempre, tenemos que ponerle un nombre, ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Si yo ejecuto, ¿vale? ¿Veis cómo me ha dicho hola? ¿Vale? Porque lo único que hago es llamar a la función, el programa viene aquí, hace el print y vuelve a donde estaba. Entonces, como ya después no hay más instrucciones, pues ahí se acabó todo. Vamos a hacer ahora una función que reciba un parámetro. Pues por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de la persona a la que queremos saludar y aquí vamos a poner pues el nombre de la persona a la que queremos saludar. Entonces, aquí tenemos que llevar cuidado porque uno podría pensar, bueno, pues pongo esto así, pero esto nos va a dar un error porque, bueno, no, esto no nos va a dar un error. Lo que estaba pensando en el input. ¿Vale? En el input esto sí que nos daría un error porque cuando yo hago un input aquí solo puedo poner una cadena de texto, yo aquí no puedo poner varios valores separados por comas, pero si yo quisiera hacer eso yo podría hacer esto, que básicamente lo que hace es sumar esa cadena con esta y el resultado es una cadena de texto. En este caso, como es un print, ya hemos visto en muchas ocasiones que yo puedo aquí poner separadas por comas varias cosas y es lo que va a hacer es coger esos textos, los va a ir juntando y va a mostrar al final un texto con la unión de todos, ¿vale? Entonces, en este caso saldrá hola y luego el nombre de la persona. Entonces, si yo aquí pongo saluda Pepe y lo ejecuto, lo que pone es hola Pepe. Aquí, por ejemplo, no es necesario poner un espacio porque él siempre añade un espacio entre cada elemento del print, ¿vale? Por eso aquí no aparece Pepe junto con hola, sino que nos aparece hola, espacio Pepe. Vale, y ahora vamos a hacer un ejemplo de una función que reciba algún parámetro y devuelva el resultado de una operación. Entonces, vamos a hacer aquí una función que lo que hace es multiplicar dos números. Multiplica. Y vamos a pasarle dos números, pues n1 y n2. Entonces, yo aquí, función que saluda, voy a ponerle función que multiplica dos números. Así que, si yo cojo ahora aquí dentro y calculo la multiplicación, pues por ejemplo, mul es igual a n1 por n2, ¿vale? Que son los dos números que me llegan por parámetro. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un return de mul. ¿Vale? Mul es la variable que almacena la multiplicación de los dos. Entonces yo ahora aquí lo que hago es, por ejemplo, m es igual a multiplica 2 y 3. Y ahora voy a decir print resultado, dos puntos, y ahora voy a poner la variable m, y si ejecutamos esto, pues vemos cómo nos dice resultado 6. Es decir, que he creado una función que multiplica dos números. Esto alguien podría pensar, esto es una chorrada, porque para hacer esto yo directamente pondría 2 por 3 aquí. Pero claro, tenemos que entender que esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo se crea una función, pero esta función podría tener un montón de instrucciones dentro, podría tener miles de líneas de código, ¿vale? Lo que pasa que en este caso, como estamos haciendo algo sencillo para ver cómo funcionan las funciones, valga de nuevo la redundancia,
es una función muy simple, pero aquí estamos viendo perfectamente cómo crear una función a la cual le estamos pasando parámetros y esa función está ejecutando un cálculo que nos devuelve, y de esa forma pues podemos saber lo que, en este caso, lo que vale pues la multiplicación de esos dos números. Bien, pues con esto ya somos suficientemente capaces de poder hacer frente a los ejercicios que vamos a ver a continuación. Perfecto, pues vamos a continuación a hacer un ejercicio que nos pida dos números y se los va a pasar a una función que básicamente lo que tiene que hacer es sumarlos. ¿Vale? Entonces, vamos primero a diseñar la función que recibe dos números y los suma, y el resultado lo devuelve con la palabra return. Entonces, definimos una función que se llama suma. Le podéis llamar suma, sumar, pues lo que sea, ¿vale? El nombre en este caso no es importante. Vamos a ponerle aquí un pequeño comentario que diga función que suma dos números. Y ahora lo que hacemos es hacer un return de n1 más n2. Podría haber hecho como antes, crear una variable, esa variable va a guardar la suma y devuelvo luego la variable con el resultado. También se puede hacer de esta forma, ¿vale? Porque yo puedo directamente sumar esos dos números y devolverlo. Y a continuación vamos a crear nuestro programa principal. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a pedir dos números. Por ejemplo, num1 es igual a eval input dame un número. Y ahora voy a pedir el segundo número y lo voy a hacer exactamente igual. Aquí voy a poner otro y aquí en vez de num1, num2. Ahora vamos a mostrar el resultado de la suma. La suma es... Y aquí ponemos suma num1 y num2. ¿Vale? En los ejemplos yo había puesto los números a mano, pero si yo tengo los números guardados en variables, puedo utilizarlos perfectamente para pasárselos a la función. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto esto, primero lo vamos a guardar como ejercicio 1 y a continuación lo que vamos a hacer va a ser pues probarlo cómo funciona perfectamente. Si le meto un 2 y le meto un 3, nos dice que la suma es 5. Muy bien, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, que lo que hace es decirnos cuál es el mayor de dos números. Entonces, vamos a dejar esto de aquí porque como tenemos que pedir dos números, lo que pasa es que vamos a hacerlo en un archivo nuevo, ¿vale? Vamos a crear esto, lo vamos a copiar, lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí vamos a poner mayor. Esta es una función que nos dice, o mejor, función que devuelve el mayor de dos números. Entonces recibimos dos números y tenemos que compararlos. Vamos a decir, si n1 es mayor que n2, eso quiere decir que el mayor sería n1. Así que vamos a decirle a la función que nos devuelva el primero. Y si no, nos devolverá el segundo. Así de fácil. ¿Vale? Porque en el caso de que sean iguales, pues no pasa nada. Va a devolver uno de los dos. Entonces, bueno, pues si yo le paso un 5 y un 5, me devolverá 5. Vamos a hacer un programa que pruebe
esta función. Entonces vamos a pedir dos números y aquí en vez de la suma es, vamos a poner el mayor es. El mayor es, y a continuación vamos a llamar a la función mayor y le vamos a pasar los dos números. Entonces, si ejecutamos esto, le vamos a poner el nombre ejercicio 2 y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a pasarle un 5, le vamos a pasar un 6 y nos dice que el mayor es el 6. Vamos ahora a pasarle el mayor en primer lugar, le ponemos un 7, le ponemos un 8, le teníamos que haber puesto el mayor en primer lugar. Vamos a ponerle un 8 y luego le vamos a poner un 4. Y como vemos, también nos dice que el mayor es el 8. Y por último, si le pasamos un 9 y le pasamos un 9, nos dice que el mayor es 9. O sea que la función está funcionando correctamente. Y ya por último vamos a hacer el ejercicio número 3, que básicamente lo que hace es que nos va a pedir un precio y nosotros lo que vamos a hacer es devolver el precio rebajado en un 10%. Entonces, para eso vamos a hacer una función que nos calcule cuánto es el precio rebajado en un 10%. Así que vamos a crear un nuevo archivo, vamos a copiar esto de aquí que nos va a servir y ahora lo vamos a modificar para adaptarlo al programa que nos está pidiendo que calculemos un descuento. Así que vamos a poner aquí precio descontado. Es importante que en el nombre de la función solo puedo poner una palabra, entonces yo no puedo poner aquí un espacio, eso nos va a dar un error. Así que si queréis poner más de una palabra tenéis que poner, por ejemplo, un guión bajo o algo así. Entonces, o simplemente lo podemos poner todo junto. Entonces, de esa forma vamos a crear una función que va a obtener, o sea, va a recibir como parámetro el precio y lo que va a hacer es rebajarlo en un 10%. Entonces, vamos a calcular cuál es el precio rebajado. Para calcularlo, básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar por 0,9. También sabéis que se podría calcular el 10% y esa cantidad se resta al precio, pero es más fácil, más sencillo multiplicar por 0,9. Así que lo que hacemos es un return de precio por 0,9. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es, dentro del programa principal, decir, voy a borrar esto, porque solo tenemos que pedir una cosa. Aquí voy a poner precio y decimos, dime el precio del producto. La idea es que yo aquí le voy a decir el precio de un producto y él me va a decir cuánto sale ese producto ahora con la rebaja aplicada. Entonces aquí nos va a decir que el precio rebajado es, y aquí vamos a llamar a la función precio descontado y le vamos a poner precio, que es la variable que aquí guardaba ese valor. Así que si lo ejecutamos y le ponemos ejercicio 3.py, vemos cómo nos pide el precio del producto y si yo le digo que ese producto vale 50 euros, ahora con la rebaja se nos queda en 45 euros. Así que bueno, pues eso ha sido todo por este vídeo. Ya hemos visto cómo utilizar las funciones para hacer en principio cualquier tipo de cálculo y como resumen diremos que una función es pues un trozo de código al cual yo le voy a poner un nombre y luego yo voy a poder hacer referencia a él mediante ese nombre y pasarle opcionalmente parámetros. De la misma forma, esa función en ese cálculo que haga o en ese cualquier cosa que le hayamos puesto puede o no devolver un valor. En este caso está devolviendo el precio descontado, con lo cual yo aquí ese valor lo puedo asignar a una variable, ponerlo en un print para que se vea por pantalla o hacer lo que necesite con él.
Espero que hayáis entendido cómo funcionan las funciones en Python y nada, espero que le podáis sacar provecho. Hasta luego a todos.